Es un placer para la revista galega do Ensino gozar de la hospitalidad del IES y más si son da Coruña, y más aún por contar con la experiencia y la sabiduría de nuestro entrevistado de este número de diciembre del 2014, que es nada menos que Manuel Fernández Blanco, que es muchas cosas. Es psicólogo clínico, es también psicoanalista, pertenece a diferentes sociedades psicoanalíticas de toda España y desempeña fundamentalmente su función como profesional en un hospital coruñés, donde además colabora en diversos programas de televisión y en artículos de prensa muy habitualmente, como muchos de nuestros oyentes conocerán, ¿no? Así que, Manuel, muchísimas gracias por dedicarnos una mañana del poco tiempo que tienes a tu disposición, y muy bienvenido a esta que es tu casa, como sabes. Y todo esto viene a cuento de no hace mucho que asistí a una conferencia que impartía Manuel para un congreso de la Inspección Educativa de Galicia, donde nos ilustró admirablemente sobre una cuestión que, desde mi punto de vista, está en el absoluto candelero de los grandes problemas que tiene la sociedad del siglo XXI, que es el asunto de la autoridad. La autoridad a la hora de educar, pero también a la hora de convivir en los hogares entre padres e hijos, y la cuestión básica y cardinal en todo esto, que es si estamos educando bien, si lo hacemos correctamente, si la educación tiene algún sentido a veces, cosa que incluso hasta eso se cuestiona, ¿no? Entonces, tal vez, Manuel, la primera pregunta sería obvia, realmente, ¿no? ¿Por qué hay que educar? Bien, muchas gracias, Juan, a ti personalmente y a Revista Galega do Ensino por darme esta oportunidad, lo considero un honor. Sí, la pregunta básica es ¿por qué hay que educar? Tal vez hay que hacerse esa pregunta porque incluso dentro del mismo campo de la pedagogía sabemos que ha habido pedagogos que cuestionaban el hecho mismo de tener que educar, o al menos la forma tradicional de hacerlo, ¿no? Escuelas antipedagógicas, pero si nos retrotraemos más atrás, mismo Rousseau defendía bajo su fórmula del buen salvaje que en realidad la cultura, la civilización corrompe, ¿no? Y por lo tanto casi la educación que habría que proponer sería la de un naturalismo no mediado por la cultura. Yo no creo que exista el buen salvaje. Por eso hay que educar, porque lo primario en el ser humano no es precisamente la bondad. Lo primario en el ser humano es la satisfacción, y la satisfacción no mediada por la cultura. Para el niño pequeño lo que prima es conseguir placer sin pensar en el otro, sin pensar en las consecuencias. Por eso muchas cosas que nosotros juzgamos malas, ¿no?, como pueden ser pegar, manchar, para el niño son placenteras. Entonces tendríamos que preguntarnos por qué renunciaría a hacer algo que le proporciona placer. Por eso es necesario educar. Y la educación siempre incluye una dosis de coerción. Es algo que conviene decir claro, ¿no? Cuando se piensa que la coerción es siempre negativa. Un niño tiene que sentir una cierta coerción por parte del adulto para renunciar a lo más primario, a lo más instintivo, y entrar en el mundo de la educación y de la cultura. El mecanismo fundamental que funciona a este nivel es el temor a la pérdida del amor en el niño. Ese es el operador lógico que hace un niño educable. El temor a perder el cariño de los padres, de las personas más vinculadas al propio niño. Por eso hay que decir que y esto es una reflexión muy actual, si un niño no tiene ningún temor a perder el amor de los padres, por ejemplo, si cree que haga lo que haga va a ser igualmente querido, se convierte en ineducable. Se convierte tal vez en un tirano, ¿no?
el efecto que padres y profesores tan recurrente en las conversaciones actuales, ¿no? Es decir, es que no entiendo a mi hijo es un tirano, mi hijo solo espera de mí que le surta sus necesidades y además siento que no me respeta. Algo que a lo mejor nosotros no podríamos decir que les pasara a nuestros padres, ¿no? La pregunta es, esto, ¿por qué ha cambiado tanto, ¿no? ¿Y qué es lo que se puede hacer al respecto? Vamos a ver. Sí, han cambiado la misma posición de los padres, pero también de todas las figuras de autoridad en general. Correcto, sí. Yo creo que hay una crisis generalizada de las figuras de autoridad, por supuesto de los padres, pero también de los profesores, de los políticos. En definitiva, que actualmente es difícil encontrar a alguien que pueda hablar desde un lugar, desde una enunciación de autoridad. La crisis de la autoridad hace que emerjan fenómenos como la violencia, porque en realidad, ¿qué es la autoridad? La autoridad, hay un filósofo, Kojev, que mencionaba que realmente la autoridad es poder ordenar a alguien algo, o a unos cuantos, y que estos lo sigan, aunque podrían rebelarse contra ello, por la fuerza. Es decir, que de algún modo la autoridad se opone a la violencia, cuando es auténtica, porque hay un reconocimiento en el criterio, en la capacidad de quien la tiene. Para que exista una autoridad auténtica es necesario que no haya igualdad, semejanza. Cuando hay semejanza, la agresividad siempre está presente. Es decir, la agresividad es un fenómeno entre iguales. Lo comprobamos, dos hermanos de edad parecida se están peleando todo el día. La agresividad mayor se da en un Celta Deportivo, no tanto en un Celta Real Madrid. ¿Por qué? Porque hay tal diferencia, un nivel de alteridad diferente, que eso hace que algo del tipo o tú o yo, que es lo característico de la agresividad más en el plano especular, imaginario, no se produzca. ¿Qué ocurre? Que gran parte de las figuras de autoridad, padres también actualmente, se han igualado mucho a los hijos. Es una figura que tú defines como el padre banalizado, ¿no? Sí. En este sentido, un padre que es más amiguete de su hijo que un verdadero padre, tal vez, ¿no? Sí, vamos a ver, hoy en día es frecuente que muchos padres nos digan es que no enseñan a cómo ser padres. Antes tampoco se enseñaba y los padres funcionaban desde otro lugar. Tampoco estoy haciendo un elogio nostálgico del pasado, porque hay que saber que había figuras terribles de padres, claro, ¿no? Había padres de un autoritarismo atroz, de una crueldad atroz, ni mucho menos se trata de ser nostálgico de ese tipo de figuras. Pero es verdad que la palabra del padre, el lugar del padre, tenía un valor diferente. De hecho, los padres probablemente no hablaban tanto con sus hijos. Estoy pensando sobre todo en padre, ¿no? Las madres tal vez un poco más siempre, ¿no? Cierto. Pero esa figura del padre, de hecho, cuando un padre hablaba con un hijo, eso tenía efectos simbólicos importantes. Entre otras cosas porque no era cháchara, no era banalización. Hoy lo que contemplamos es que hay una confluencia del adulto y el niño. El adulto muchas veces comparte los mismos circuitos, la misma moda y se iguala al niño. Esta igualdad es una desprotección de la infancia, es una auténtica desprotección de la infancia. Porque si un niño no puede recibir o no puede hacer sus demandas a un adulto desde un lugar diferente, desde un lugar de autoridad, queda desorientado. Y
ese fenómeno de igualdad imaginaria provoca violencia. Es decir, que cuanta más igualdad, mayor violencia. Y además, se ven los niños en este sentido, se ven desprovistos de una auténtica orientación en la vida. Es muy frecuente que nosotros encontremos padres que nos dicen, bueno, yo lo único que quiero para mis hijos es que sean felices. Esto, para empezar, es muy perezoso. Habrá que pensar algo, habrá que querer algo más que sean felices. Por otra parte, es imposible. Claro, la felicidad absoluta, permanente, no existe. No existe. La felicidad son momentos. Exacto. Y suelen ser tan pocos que los recordamos casi todos. Los momentos en que fuimos felices. Por lo tanto, él simplemente transmitir, lo único que quiero es que sean felices, los deja sin una orientación, y al mismo tiempo es transmitirles una demanda imposible, que muchas veces tiene correlatos depresivos en el futuro. Nada menos. Es mejor desear algo y desear algo particular para cada hijo. No por eso los privamos de libertad. Hay algo que quiero evocar, si me permites un minuto. La Declaración Universal de los Derechos del Niño, que se acaban de cumplir 25 años de su aprobación en 1999 por el Pleno General de la ONU, establece cuestiones absolutamente claras respecto a la infancia y respecto a sus derechos. Pero hay un punto que yo cuestionaría. No, por supuesto, el derecho a la salud, a la educación, principios que para nada están garantizados a nivel universal, pero que son incuestionables, que es defender a un niño libre de toda influencia. Es decir, un niño que no tenga que cargar con los fantasmas de los padres, con los deseos no realizados de los padres, con el peso de su biografía. Pero nosotros, los psicoanalistas especialmente, sabemos que no hay ningún niño normal que no cargue con la biografía de su familia, con los deseos no realizados, con los fantasmas, etc. En ese punto, como dijo en algún momento un psicoanalista francés muy conocido, Éric Laurent, el único niño en ese punto acorde con los derechos del niño sería el niño autista. Claro. El único que, por desgracia, está libre de influencia. Claro. Pero sí hay que decir, contracorriente también, que hay un deber de influenciar a los hijos. Sí, el adagio aquel africano, ¿no? Para la educación hace falta toda la tribu, ¿no? Sí. Tiene que ver un poco con el contexto en el que se cría un niño. ¿No? Sí, es verdad. Es muy bonito, ¿no? Para educar a un niño hace falta una tribu entera, ¿no? Este es otro de los problemas, porque eso supone la existencia de comunidad, y la comunidad cada vez existe menos. Hay más individualismo en la sociedad. Más individualismo, la comunidad está cuarteada, y por lo tanto, esta educación, que de algún modo era colectiva, es decir, que los adultos se hacían colectivamente responsables de la educación de los niños. Ya sí, en nuestro contexto podía ser abuelos, padres... Vecinos, tíos, vecinos. Yo me crié en un barrio de A Coruña, y ahí se hacían cargo de mí los vecinos cuando no estaba mi familia, pero también si habían que reñirte, te reñían. Sí, si había, no reparaban en... Hoy sería terrible. Sería terrible. Si al hijo de alguien, vamos. Entonces viene el padre y hay incluso demanda judicial. Sí. ¿No? Esto ocurre igual en la función docente. Efectivamente. Antes el padre delegaba y le confería una autoridad al profesor, incluso disciplinaria. Es verdad, ¿no?, que a veces se utilizaba con cierto rigor excesivo, ¿no? Pero había esa confianza
que ahora más bien es sustraída, ¿no? Es muy habitual, justamente lo contrario, el cuestionar permanentemente las decisiones del profesor. La culpa es de todo el mundo menos del niño. Siempre ocurre muy a menudo, excesivamente a menudo. Sí. Y desde nuestras responsabilidades profesionales lo vemos casi todos los días, es así. Y desde luego es un cambio muy pendular respecto a lo que había antes, ¿no? Y realmente llama la atención cómo la educación ha pasado pues de ser una educación absolutamente autoritaria, no hace tantos años, lo hemos vivido seguramente tú y yo, a ser una educación permanente, donde la autoridad está permanentemente cuestionada, ¿no? Y el profesor a veces lo pasa realmente mal, porque cuando le dice a un padre, ha ocurrido esto con su niño, le dice, bueno, esa es su versión. Sí. Y con eso se quedan, ¿no? Dice, como mi niño de 5 años me dice que usted le ha dado 3 patadas, yo también me lo creo, ¿no? Es decir, es un poco esa pescadilla que se muerde la cola de la falta de autoridad, el cuestionar la autoridad del adulto permanentemente, ¿no? Que yo no sé si es, porque hay una frase tuya que me apasiona, es decir, es que dices en algún momento, hablando de la autoridad en algunos de tus artículos, los lugares no se pide permiso para entrar, se ocupan. Y yo creo que también los sujetos que pierden la autoridad están un poco en su actitud respecto al grupo, ¿no? Y no quiero extenderme mucho en esto porque tú eres el experto, ¿no? No, vamos a ver, es verdad que hay prácticas muy nobles, que antes eran muy nobles, la de enseñar, la de educar, que ahora se conciben más como servicios y entran en la lógica de los derechos del consumidor. Entonces, si yo llevo al niño al colegio, espero lo mismo que si llevo el coche al taller. Y no se trata para nada de lo mismo. No se trata para nada de lo mismo por varias razones. Una, porque al colegio van todos, el gran logro. Sí, desde luego. Gran logro. Educación universal. Educación universal, pero cada uno va con su particularidad. Van también los mejor dotados, los no tan bien dotados, y sobre todo los que tienen una actitud de apertura hacia el saber y otros que son más refractarios al saber. Bastante habitual, por otra parte. Bastante habitual, es decir, el saber de alguna manera se ha depreciado. No es tan agalmático como en otras épocas. Y la depreciación del saber también ha ido de la mano de quienes lo encarnan o lo transmiten, que son los docentes. Por eso la pérdida de autoridad también tiene que ver con ese otro sesgo. La depreciación del saber hace que la penalidad, entre comillas, que acompaña al esfuerzo de aprender, porque es verdad, tiene una parte de penalidad. Yo soy un poco crítico con esta idea de que hay que aprender jugando y solo jugando y de modo lúdico, ¿no? Hay una parte del aprendizaje, un esfuerzo que requiere de un esfuerzo. Y cada vez, al ser el saber menos agalmático, esta entrega, este consentimiento es menor. Y hay que saber que nadie, aunque ofrezca la mejor oferta educativa, puede lograr nada si no hay el consentimiento del sujeto. Es decir, aprender supone el consentimiento de quien aprende. Y ese consentimiento cada vez es menor y se obtiene de peor grado. ¿Por qué? Porque yo creo que el goce de inmediato, presentista, de la relación de los niños cada vez más con sus objetos de satisfacción, normalmente tecnológicos. Claro, la PlayStation, el teléfono, las wifis por todas partes. Obtura la posibilidad del saber, porque donde el goce está de más, el saber siempre está de menos. Esto es algo
que habría que saber y que dificulta especialmente en este momento la práctica educativa. Y por otra parte, entiendo que también por eso la autoridad de quien la imparte es menos interesante o menos respetable, puesto que lo que me ofrece no tiene mucho interés, ¿no? Por ejemplo, quien está con adolescentes siempre he escuchado más de una vez: ¿para qué demonios tengo que aprender esto si no me va a servir de nada en el futuro, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿no? Y claro, ¿cómo convences cómo se les puede convencer de que el saber no ocupa lugar, que el saber es caminar sobre hombros de gigantes que te facilitan, que al final obtienes muchísima felicidad con el saber, pero igual no somos capaces de transmitir que el saber produce felicidad, ¿no? Y además felicidad de la buena, es decir, de la permanente, digamos, de la intensa, ¿no? Hay que estar en eso para poder transmitirlo. Es decir, que la calidad del profesional también debe ser importante. Absolutamente, claro. Absolutamente. Vamos a ver, precisamente esta mañana veía la entrevista a Marina del anterior número de la revista. Y un dato que me llamó mucho la atención es que él mencionaba que en países como Finlandia el 20% de los mejores expedientes se hacen profesores de enseñanza primaria. Esto aquí sería impensable. Efectivamente. Si tienes eres uno de los mejores expedientes, tienes que pensar pues, en una ingeniería, en medicina, etcétera, ¿no? Y si no, parece que estás desperdiciando la media. Pero ¿qué ocurre? Que ahí, en ese país, la función de prestigio del maestro se conserva. Es una de las profesiones de mayor prestigio, porque enseñar es algo impresionante. Todos tenemos el recuerdo de profesores inolvidables, ciertamente, de algunos inolvidables que nos marcaron especialmente. Son esos los que nos transmitieron el deseo de saber, porque no se puede transmitir lo que no se tiene, y aquí también cabe una cierta crítica aparte del profesorado. Hay profesiones en las que no se puede ser funcionario en el peor sentido. Si no se está tomado por el deseo de saber, no se puede transmitir. Y cuando se está tomado, eso es contagioso. Y el alumno es mucho más fácil que le reconozca una autoridad a alguien que él mismo encarna una relación con el saber auténtica que cuando no la percibe. Que cuando es un transmisor de conocimientos no siempre ordenados y lo que dice el programa y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y realmente los sabios difunden sabiduría. Sí. Es así, es así. Y digo yo, ya que hemos llegado a esta altura de la conversación, que me parece muy interesante además, ¿te atreverías a decir, tanto a padres como a maestros, cuando reconocen que han perdido la autoridad, o a otra frase tuya que me parece muy esclarecedora, que dice: cuando uno pide respeto es que ya lo ha perdido? Yo recuerdo alguna escena cuando hace años era director de instituto, y recuerdo que venía un profesor ya mayor, el pobre, que decía, venía con un niño de primero de la ESO, pero muy escurridito, muy poquita cosa. Y decía: oiga, dígale a este niño que me respete como yo le respeto a él. Digo yo, Dios mío, ¿qué puedo hacer con eso, no? Y bueno, esa frase me parece muy relevante, ¿no? Pero bueno, ¿qué tipo de receta, si es que las hay, que sabemos que no es como dar una píldora, ¿no? ¿Qué se le puede decir a un padre que dice: mi hijo adolescente o mis hijos adolescentes no respetan mi autoridad? Es obvio que por mucho que los compro o intento satisfacer todas sus pulsiones con la Wi-Fi, con la Wii, con la PlayStation, y les exijo lo mínimo, y aún así sigo sin conservar la autoridad, ¿no? Exigir lo mínimo no es la mejor vía para tener autoridad. Vamos a ver, el problema mayor de la autoridad es que quien la pide debe encarnarla y debe someterse a ella.
es imposible decirle a un niño no hay que ver tanta tele y hay que leer más, si yo no leo nunca y me paso a lo Bart Simpson la cervecita y la y mis días. Claro. Vamos a ver, educamos con lo que hacemos, no con lo que decimos. Ah, fantástico. Sí. Esto es siempre así. El valor del ejemplo. El valor del ejemplo auténtico. Y el ejemplo auténtico es que sí, vamos a ver, el índice está recogido en muchos estudios, más fiable de éxito escolar es el número de libros que hay en una casa. No es el nivel económico, es el número de libros que hay en una casa. Eso es lo que el predictor mayor del éxito o del fracaso escolar. Entonces, esto tiene que ver con que quien enuncia el mandato se somete a él. Si no es así, es imposible transmitir algo, porque el niño se va a quedar siempre con lo que hacemos, no con lo que decimos. Por otra parte, muchos padres actualmente, y hay que decirlo, tienen muy poco tiempo. A veces porque realmente para sostener la economía familiar es necesario hay que correr todo el día, etcétera, no, sí. No es un reproche ni hay que entenderlo de esta manera. Pero el modo en que combaten los niños muchas veces la soledad son las pantallas. Las pantallas son muy adictivas. Yo creo que por supuesto permiten un buen uso. No hay más tiempo que el que nos toca vivir y hoy en día es necesario el recurso a estos instrumentos tecnológicos. Pero el mayor uso que se hace es un uso que conviene limitar mucho. ¿Por qué? Porque tiene un poder adictivo que no tenían los juegos clásicos. El niño que más le gusta el fútbol, después de 2 horas de darle patadas a un balón, se cansa, recoge el balón, tiene hambre, sueño, se va para la cama y duerme mejor. Claro. Las pantallas modifican la relación al cuerpo. El niño no tiene hambre, no tiene sueño, siempre quiere un poco más. Y son instrumentos muy adictivos de realizar la vida. Es más, muchos conflictos de gran violencia que se dan en los hogares, nosotros lo vemos desde la unidad de salud mental, los momentos más violentos se suelen desencadenar por intentar poner un límite. Ya está bien, apaga la videoconsola o deja el móvil o para ya con los WhatsApps. Sí. Ahí es donde se despierta. ¿Por qué? Porque realmente esto tiene un poder adictivo y hiperexcitan a los niños. Y aquí hay un tema muy importante, porque yo creo que tiene que ver también con el tema, por ejemplo, de que actualmente los niños son más hiperactivos, se concentran peor. Independientemente de que pueda haber un uso abusivo de este diagnóstico en muchas ocasiones. Sí, es curioso, perdón que te interrumpa, porque eso me interesa mucho. Al hilo de esto, precisamente, en las aulas encontramos que hay niños diagnosticados como hiperactivos, TDAH, etcétera, cada vez en mayor número y un poco en todas las aulas tiene que haber 2 o 3, ¿no? Cosa que antes, no sé si los había o no, estaban sin diagnosticar o simplemente eran niños revoltosos de los de toda la vida, ¿no? Vamos a ver, se ha generalizado mucho este diagnóstico y la verdad ahora toda dificultad suele encajar ahí, a veces ignorando la pluralidad y la diversidad de los problemas de la clínica infantil y de aprendizaje. Vamos a ver, hay muchos niños que, por ejemplo, ahora aparecen diagnosticados así, con capacidades intelectuales límite, con problemas de aprendizaje específicos. Ahora no se diagnostica una dislexia, por ejemplo. Todo es TDAH. Claro. Y a veces eso lleva a un uso abusivo y en algunos casos también a una medicación abusiva. También esto tiene que ver con algo que mencionábamos. Los docentes la palabra concerta o concerto por todas partes, ¿no? Sí. Es ya es como el paracetamol casi. No debería, tal vez, ¿no? Y yo creo que esto tiene otra vertiente.
ahora los profesores no pueden utilizar medidas disciplinarias apenas. No digo ya las de antes, no digo poner la mano. Yo la puse. Todos la pusimos. Y a mí me pusieron de rodillas en la esquina. No estoy para nada defendiendo, por supuesto. Yo recuerdo aguantar una peseta con la nariz en la pared. Bien, los que tenemos cierta edad hemos vivido eso. No estoy hablando de eso, pero es casi imposible cualquier medida disciplinaria un poco fuerte. Entonces, esa impotencia... Bueno, si no quieres tener una avalancha de padres encastados, no solo los padres, las AMPAs, en fin, se puede volver algo muy trágico. Entonces, si yo no puedo utilizar ninguna medida disciplinaria mínimamente intensa, entonces el recurso es a que el niño se calme de cualquier otra manera. Es decir, que también el déficit de disciplina y de autoridad puede tener una contrapartida en una excesiva medicalización de la infancia. Es algo a reflexionar, del mismo modo que la pérdida de autoridad ha hecho existir los reglamentos de orden interno. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre ley y norma. Cuando yo hablo de ley no me refiero a la ley, a los reglamentos. Hablo a la ley del deseo, a la ley de la autoridad auténtica, a la ley que el profesor, por el hecho de serlo y comportarse adecuadamente, tendría. Cuando hay un declive de la ley, entonces tienen que proliferar las normas. Porque las normas, la multiplicidad de las normas viene al lugar vacío de esa ley. Por eso vivimos inundados por normas de todo tipo, porque la autoridad está en crisis. Y añadiendo un poco más respecto de esta inquietud mayor de los niños y distraibilidad mayor, no tiene relación directamente con la neuroquímica cerebral en muchos casos. Vamos a ver, la neuroquímica cerebral no ha variado en las 3 últimas décadas. Claro. Pero no hemos evolucionado tanto. No, lo que ha variado es la cuestión de la posibilidad de transmisión simbólica. Hay algo que yo tengo mucho interés en resaltar. Es el hecho de que hoy en día muchos niños desconocen su propia historia familiar. Apenas se habla, apenas hay una transmisión auténtica de dónde viene uno, de valores, ideales, etc. El déficit de la palabra sujeta. Vamos a ver, todos nos hemos calmado cuando nos leían un cuento, todos nos hemos calmado leyendo un libro, todos cuando entramos en el recurso de una palabra de verdad, produce un apaciguamiento. Si no hay algo que sujeta a la palabra, eso se transforma en hiperactividad, en descarga corporal. Porque hay 2 formas de reaccionar a ese vacío de palabra. Una es la inhibición, que se relaciona más con la depresión, o otra el pasaje al acto continuo, el actuar para no pensar. Y esto es lo que yo creo que actualmente hace que muchos niños que están huérfanos de su propia historia están mucho más movidos. Muy interesante. Yo, desde luego, me parece que es casi seguramente la primera vez que oigo algo relacionado entre el olvido de la propia historia y el comportamiento irregular, ¿no? Es apasionante, desde luego. Manuel, estamos ya terminando la entrevista y, bueno, creo que podríamos estar hablando horas sobre esto porque es realmente apasionante, ¿no? Yo, para incidir un poco en el resumen final de lo que hemos estado hablando hasta ahora, te quisiera hacer 2 preguntas muy breves, ¿no? Una sería el viejo recurso, la vieja dicotomía autoritas potestas. ¿Cómo debemos enfocar eso?
Y luego, y como sé muy bien, porque lo hemos hablado alguna vez, de un problema capital en las sociedades del siglo XXI, que es un poco traído al hecho de las TDAH, de los que hemos hablado en los niños, el asunto de la proliferación de la ingesta de ansiolíticos en la sociedad actual, si eso tiene sentido en todos los casos, si es bueno o es malo, y por qué esa generalización de esos cuadros depresivos, sobre todo en mujeres, etcétera, que estábamos hablando hace un momento, que puede ser un poco el corolario de esta evaluación apresurada de la sociedad del siglo XXI, ¿no? Bueno, yo creo que con eso nos daríamos por muy satisfechos. Respecto a esta primera cuestión, ¿no? Autoritas potestas. El poder, el ejercicio del poder, viene al lugar del declive de la autoridad. Siempre hay que recurrir a la fuerza del poder cuando la autoridad ha declinado. Por ejemplo, si yo le pido a un alumno que se vaya de clase y él se niega, tendría que recurrir a una medida de poder. Pero eso indica... Un expediente, la figura del director, que a lo mejor ni siquiera tiene suerte y sí, tampoco o se va. Si lo vemos en otros registros, sí, ¿no? Si yo le pido a alguien que está conmigo en una estancia, vete de aquí, y tengo que recurrir a arrastrarlo para que se vaya, evidentemente el poder es el fracaso de la autoridad, ¿no? Y cuando una práctica se degrada con una práctica de lo humano, ¿no? Sea la educación, sea en la práctica sanitaria o en otro tipo de prácticas, el vigilante de seguridad aparece rápidamente, ¿no? Me parece que es en esa lógica que hay que situar. Evidentemente, la autoridad no es impotente. La autoridad, en cierto sentido, sería la expresión máxima de potencia, pero es el poder que no reconoce el otro. Exacto. Y no está garantizada para nadie, como tú bien dices. Para nadie. Y esa la obtenemos cada día. Y cada día en nuestro desempeño. Yo creo que todavía hay un lugar para la autoridad auténtica y que hay que reconstruir esa función, ¿no? Y sin desconocer los tiempos actuales, que no podemos volver a la época de donde la autoridad se establecía por sí misma y de un modo, insisto, a veces cruel. Y coercitivo exclusivamente, ¿no? Respecto a la otra cuestión... Sí, la cuestión que es, ¿está la sociedad tan triste como parece o qué es lo que ocurre con eso? La sociedad está bastante triste. Ya al margen de que estamos en una situación evidentemente de crisis grave, ¿no? Que condena a mucha gente a situaciones muy malas, de todo tipo. Penosidad, además de un día para otro, porque... Pero curiosamente... Claro, cuando uno pierde el salario, de repente, ¿no? Pero el mayor consumo de antidepresivos y de ansiolíticos no se da exclusivamente con la crisis. Ha aumentado un poquito, pero no sustancialmente respecto a épocas de bonanza, no cualitativamente. ¿Por qué? Porque en las épocas de bonanza el recurso a la felicidad se sostenía en el objeto de consumo. Y los objetos de consumo son generadores continuos de insatisfacción. Porque si uno trata la insatisfacción vital por el objeto de consumo, eso cae inmediatamente. En cuanto se tiene, se renueva la insatisfacción. Claro. Además, es la lógica misma del objeto. Si yo ahora voy a la tienda y compro el último móvil, cuando salgo de la tienda, ese móvil ya es antiguo, porque ya están los carteles que anuncian que va a salir el X40.
¿no? Sí, sí. Y ya va a tener cosas. Entonces, esa caducidad crecientemente acelerada de los objetos conlleva la insatisfacción generalizada. Y el sufrimiento cada vez es peor tolerado. Entonces, el dolor normal de existir se trata a través de los psicofármacos, muchas veces fuera de indicación clínica. Es lo insoportable de cualquier contratiempo, de cualquier dificultad en la vida, de un duelo, de una separación. Entonces, me parece que eso sitúa el horizonte de una sociedad globalmente adictiva y sobre la que tenemos que estar muy alertas. Creo que hay que hablar más, hay que recurrir más a estrategias de palabra y tragarse menos píldoras. Aunque, por otra parte, hay que decirlo también, muchas veces esa generalización de la supuesta felicidad química no es desinteresada. No es desinteresada. Hay intereses muy poderosos de que el tratamiento del malestar común, del dolor de existir común, se haga a través de los psicofármacos, que curiosamente se proponen como soluciones rápidas y cortas, pero lo que observamos es que la gente recurre durante un tiempo, pero luego tiene que volver a recurrir, y aquello que se plantea como una solución rápida y corta acaba muchas veces en la cronificación, en el consumo, y generando una dependencia. Dependencia, adicción y a lo mejor incapacidad ya para volver a arrostrar con ánimo sereno las vicisitudes de la vida, que es al fin y al cabo lo que deberíamos poder hacer, ¿no? Yo creo que estamos en una sociedad globalmente adictiva. Es decir, el paradigma de los síntomas psíquicos actualmente son las adicciones. Antes asistíamos a patologías más ligadas con la conflictividad entre los valores y las tendencias, con uno mismo, la culpabilidad neurótica, los problemas del pensamiento obsesivo. Como ahora se piensa menos, como ahora los valores han decaído, el conflicto entre valores y pulsiones también, y lo que hay es una tendencia a tratar la insatisfacción constitutiva del ser humano a través de todo tipo de objetos. Por eso a las adicciones clásicas, drogas, alcohol, juego, se han sumado las adicciones tecnológicas, los chateadores de la madrugada, etcétera, las compras compulsivas, porque el modelo actual de la civilización es la adicción. Sí, es impresionante, pero esto nos puede llevar a un pozo verdaderamente profundo, ¿no? Sí, vamos a ver. Yo escribí hace un tiempo un artículo que se titula El capitalismo pulsional. Porque la estructura del capitalismo ha mutado. El capitalismo tradicional respetaba un cierto equilibrio entre consumo, producción, conservación. El problema de los sujetos del capitalismo actual es cómo los sujetos actuales, pues es un capitalismo bulímico. Entonces, sí, y que no respeta el equilibrio entre producción y conservación. Los flujos hasta ahora inéditos financieros permiten una separación de la producción y del dinero. En ese sentido puede llevar a situaciones como las que hemos vivido, ¿no? A cracks enormes, de manera que el capitalismo puede ser el principal agente antisistema del propio capitalismo. Es decir, si es pulsional, si no hay límite, si no hay regulación, se realiza hacia su propia autodestrucción. Ya no hablo solo a nivel medioambiental, que también, sino a nivel del propio sistema mismo. Por eso da lugar a contradicciones como que los más fervientes defensores del capitalismo hayan tenido que recurrir a la intervención estatal.
Claro, es un contrasentido para el mundo ultraliberal. Para el mundo ultraliberal. Claro. ¿No? Entonces, esto es algo que está en Freud, desde su ensayo Psicología de las masas y análisis del yo. Los síntomas de una civilización y los síntomas individuales son idénticos. En la época victoriana la civilización era neurótica. La prohibición, la censura, masturbarse era terrible. Bien. Sí, sí, de la prohibición hemos pasado a la permisividad, pero lo que ha mutado también es el empuje al goce sin límite. Y eso se ha realizado a nivel de sistema social. Por eso, los que están destruyendo todo son los que no supieron encontrar medida en el enriquecimiento, además rápido, instantáneo, sin pensar en... Son producto de esa lógica. Entonces, ¿cuáles son los síntomas actuales? La impulsividad, los pasajes al acto, las adicciones, bulimias. ¿Cuáles son los síntomas sociales? El consumismo. El consumismo, la bulimia, los la desregulación. En cuanto lo obtienes dejan de serlo, necesitas más, en fin. Y para terminar, Manuel, en 2 palabras, ¿cómo se puede proteger un ser humano del siglo XXI ante esa avalancha de todo lo tengo que conseguir ya rápido y sin esfuerzo, y además no puedo sufrir, ni siquiera la vida cotidiana? ¿Qué debemos hacer al final? Vamos a ver, habría que tomar apoyo en el deseo más particular de cada uno. Hay una parte en cada uno que no es colectivizable en términos de consumo. El deseo absolutamente singular que anima mi vida no es igual al tuyo ni al del otro. El tener la lucidez suficiente para reconocerse en ese deseo único es la principal garantía contra los efectos de masificación, de consumo descontrolado, etc. Porque el deseo no vive de objetos. Y también el asumir que no es posible la satisfacción plena. Que cuando se persigue la satisfacción plena, lo que se encuentra es la muerte. Fantástico. Manuel, muchísimas gracias. Un verdadero placer tenerte con nosotros. Espero que no sea la última vez, que seguramente no lo será. Muchas gracias por la invitación. Manuel.